Brevísimamente voy a presentar este ciclo de conferencias que lo hemos denominado Introducción al conocimiento de dientes de sable y que se enmarca, como su celebración se produce en paralelo a la exposición que tenemos en nuestra sala de exhibiciones, una exposición sobre dientes de sable, y que, en mi opinión, desde luego, muy probablemente ya todos ustedes la han visitado, pero desde luego se la aconsejo mucho porque es una exposición con la que yo me siento especialmente a gusto y cómodo, porque responde plenamente al tipo de exhibiciones que queremos hacer en este museo. Este museo no es un museo de arte, difusión artística, es un museo de difusión científica, de lo que ahora se llama cultura científica, y en ese sentido es un museo que muy especialmente nuestros visitantes les animamos a que vengan aquí a aprender, a disfrutar aprendiendo. Sabemos que esto exige un cierto esfuerzo, esto ya sabemos que ahora es extemporáneo, que ya no se lleva, ahora solo hay que pasearse por los museos y pasar un ratito divertido. No es el caso de nuestro museo es la diversión del aprendizaje, pero exige esfuerzo, lo tenemos muy claro y bueno, parece que además funcione porque somos uno de los museos más visitados en nuestro país, con lo cual sí parece que la cultura científica, que es la manera en la que tratamos tanto la arqueología como la paleontología, pues parece que interesa al gran público. Víctor, te hemos reservado aquí un sitio al lado de Nuria. Bienvenido. Querido embajador, eres muy bienvenido. Bien, les diré además que el ciclo de conferencias que hemos preparado desde mi punto de vista, y salvando la cuarta, que no estará probablemente a la altura, pero las tres primeras les aseguro que sí, va a ser de un enorme interés. Hemos pensado en un ciclo de 4 conferencias abarcando los temas que de alguna manera hemos tratado tanto en el catálogo como en la publicación de distintos estudios que hemos preparado en paralelo para que acompañen a esta exposición. Y las conferencias se inauguran hoy, 3 de marzo, van a ser todos los martes, los 3 martes siguientes junto con este, a las 7 de la tarde. Y hoy la primera será sobre la reconstrucción de la apariencia de los félidos dientes de sable, a cargo de Mauricio Antón, que ahora se lo presentaré. La segunda, el 10 de marzo, sobre el origen y evolución de los félidos dientes de sable, a cargo de Manuel Salesa. El 17 de marzo, siguiente martes, será sobre los dientes de sable de Sonningen, en Alemania, y su repercusión en la evolución humana. Este es un yacimiento de un extraordinario interés desde el punto de vista de la evolución humana y de los primeros neandertales o incluso de los preneandertales, el lugar donde aparecen las primeras lanzas famosas conocidas como las lanzas de Sonningen, pero también los dientes de sable. Y es uno de los lugares donde se da esa coexistencia entre los grandes félidos y los homininos que convierten a este yacimiento en un lugar de extraordinario y de singularísimo interés. Y por último, yo intentaré hablarles de algo que espero que sea también de su interés, que es la tafonomía y los dientes de sable. Ya les explicaré detenidamente en qué consiste mi intervención, pero básicamente será cómo los dientes de sable, desde que fallecieron, desde que murieron, han llegado hasta nosotros, cómo los hemos rescatado y cómo podemos reconstruir las escenas donde han aparecido, cuáles son las razones por las que fallecieron y cómo han llegado, repito, hasta nosotros. Y básicamente esto es en lo que consistirá este ciclo de conferencias que hemos preparado desde el servicio de difusión, con la participación de María Carrillo, de Jorge Gómez, que está ahí al fondo, y de todo el equipo y el staff del museo, al que agradezco su participación y su entrega una vez más. Y antes de dar paso a la intervención de Mauricio, les diré que es una persona por la que yo, es público y notorio, siento verdadera admiración. Mauricio, sencillamente con decir que sus paleoilustraciones han sido portada en más de una ocasión de revistas como National Geographic, pues estaría todo dicho, ¿no? Él es una persona que es una persona de formación artística, pero que después
rodeado, descubierto por Pepe Sanz, por el gran José Luis Sanz, uno de los paleontólogos catedráticos de la Autónoma, ahora jubilado ya, el dinosauriólogo europeo seguramente más célebre. Fue un descubrimiento de Mauricio y entonces, a partir de ahí, su colaboración con el Museo de Ciencias Naturales ha generado una formación realmente extraordinaria. En el grupo de paleobiología del museo, pues tiene una formación que él siempre se autodefine como esta palabra tan fea de paleoartista, pero que es como se definen en todos los sitios, no es una palabra que haya creado él. Pero, francamente, yo creo que es un paleontólogo que se dedica a la reconstrucción, porque el nivel de conocimiento que tiene Mauricio sobre la evolución y sobre la paleontología es descomunal. Tengo que decir no solo esto, sino que es uno de los paleontólogos que yo creo que más sabe de su disciplina y encima lo cuenta muy bien, porque claro, su especialidad es justamente la difusión científica. Y yo les contaré que hace ya años que somos buenos amigos, desde que empezamos a colaborar, y me sorprendió algo que lo define. Y es que cuando uno hace ilustración científica, que es muy complicada en general y muy arriesgada, a los investigadores que nos gusta difundir la difusión científica y que nos exige hacer ilustración, es muy complicada, representa un grado de compromiso importante y de atrevimiento, ¿verdad? Bueno, pues lo habitual es suministrar al ilustrador toda la información y decirle en algunas ocasiones hasta los croquis de base de cómo queremos una ilustración. Cuando yo empecé a trabajar con Mauricio, mi sorpresa fue que todo eso era absolutamente innecesario, porque él domina hasta tal punto la disciplina que se coge las fuentes directamente, las publicaciones de las revistas científicas del mayor impacto, se documenta y entonces uno de repente pues no le tiene que explicar ni la flora que acompañaba en un determinado momento a una escena con fauna o con homininos, porque previamente Mauricio, como es capaz, aunque es un artista, repito, de formación, de entender perfectamente, de comprender en plenitud todo lo que está leyendo en un artículo, pues lo refleja de una manera realmente extraordinaria. Y por eso pues es el grandísimo paleontólogo y paleoartista y artista que es Mauricio Antón. Y yo, sin más, pues le cedo la palabra para que nos ilustre sobre su trabajo, sobre la reconstrucción de la apariencia de los félidos dientes de sable. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y yo me voy a bajar, que estoy mejor. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por esta presentación tan generosa. Me hace sonrojar un poquito. Y bueno, pues gracias, como siempre, al Museo Arqueológico y Paleontológico por darme la oportunidad de compartir mi trabajo con vosotros. Entonces, hoy os voy a hablar de manera específica de mi trabajo en la reconstrucción de los félidos de dientes de sable, que no por casualidad pues es mi grupo favorito dentro de la diversidad de los animales prehistóricos. Tienen una fascinación especial. Espero que ya algunos de vosotros habréis visto la exposición que les hemos dedicado y bueno, pues no hay que justificarse, ¿no? Me encantan los dientes de sable y yo creo que intentaré que a vosotros os fascinen también igual que a mí. Esta imagen con la que empiezo la charla, pues un poco define algunos de los aspectos en los que voy a querer incidir en los próximos minutos. Vemos un félido de dientes de sable, concretamente del género Megantherion, que es uno de los géneros más recientes y que convivieron con nuestros antepasados homininos en África, en Eurasia, y le vemos en un paisaje de África Oriental en el Pleistoceno hace 1,5 millones de años, 1,6 millones de años, atacando a un antílope, que es un impala, que es una especie que todavía sobrevive hoy en día, y nos muestra ese punto de contacto entre el pasado y el presente. No estamos hablando de dinosaurios, no estamos hablando del Mesozoico, de una era en la que
no existía ninguna especie que hoy todavía conviva con nosotros, estamos explorando la edad de los mamíferos, que es donde se combina lo extraño con lo familiar. Entonces, antes de entrar en detalle bueno, ve atrás, criatura, se niega. Igual es porque estoy tocando con la mano sí, 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 es porque soy zurdo. Entonces, a ver, eh, a mí me dan envidia algunas profesiones cuando hablan de su trabajo. Si le preguntas a un futbolista, pues te puede hablar directamente de lo último que está haciendo, porque todos sabemos lo que es el fútbol. En cambio, un paleoartista tiene que empezar por explicar en qué consiste su trabajo. Y en eso se suele ir una parte importante de la explicación, ¿no? Pero bueno, creo que es una disciplina lo bastante minoritaria como para que amerite definirla al menos en un par de frases. ¿Qué es el paleoarte? Pues es lo que hago yo, y es una combinación de ciencia y arte con el objetivo de visualizar las formas de vida del pasado. Entonces, en esta imagen que veis, que es una especie de collage, pues yo creo que leyéndola de izquierda a derecha, podéis empezar a ver un poco el proceso, que para mí es más importante que la imagen final. Y es de lo que vengo a hablaros, del proceso por medio del cual podemos extraer la información del registro fósil y convertirla en estas imágenes que en cierto modo son una traducción, una descodificación de la información que está codificada en el registro fósil. Entonces, a la izquierda veis un cráneo de Megantherium, de este mismo félido de dientes de sable con el que hemos empezado, en varias vistas, mostrando la información osteológica, mostrando la anatomía preservada, que es lo que nos da el registro fósil. Luego en el medio veis una interpretación, un análisis digital. En este caso, pues yo creé una escultura digital del cráneo de Megantherium, donde incorporo toda esta información anatómica y me permite, en el entorno digital, virtual, rotar, mover este cráneo y, por ejemplo, visualizarlo en el ángulo correcto para este dibujo en concreto que yo necesitaba hacer. Y ya si nos vamos al extremo de la izquierda, de mi izquierda, de vuestra derecha, vemos la imagen resultante donde ya no solo se ha incorporado una cantidad de información de otras disciplinas científicas, desde la paleobotánica hasta la paleoecología, para recrear el ambiente en el que vivía este animal, sino que también han entrado una serie de consideraciones artísticas, una serie de consideraciones estéticas, incluso emocionales. Entonces, para mí es interesante recalcar que aquí hay un proceso donde partimos de unos fósiles que se han desenterrado laboriosamente en un yacimiento, hay un análisis, hay un trabajo de equipo del paleoartista con los paleontólogos, con los anatomistas, y solo de ese trabajo surge una imagen que es la que vamos a compartir con el público. Y aquí también se junta un entrenamiento, una formación artística para poder, digamos, eficientemente transmitir un aspecto emocional. Y es el hecho de que si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo al Pleistoceno y encontrarnos con un Megantherium bebiendo de una charca, eso tendría un impacto inolvidable, realmente. Es como cuando vas a África y ves tu primer león o tu primer leopardo.
te llega. Y para mí esto contrasta, esta formación y este proceso que llevan a esta imagen contrasta con el proceso mediante el cual se crean las imágenes de inteligencia artificial. Últimamente ya a menudo me preguntan, ¿tú crees que tu profesión tiene futuro? ¿No va a ser sustituida por la inteligencia artificial? Y no es el momento para extenderme en esto, pero para mí la inteligencia artificial aplicada a la creación de imágenes, esta inteligencia artificial generativa, me gusta mantener las siglas, pero convertirlo de IA en imitación artificial, porque realmente es un ente que se nutre de imágenes que ya existen y las combina para crear una apariencia de algo, para imitar algo. Mientras que el proceso del que yo os voy a hablar consiste en hacer pasar por un cerebro humano una información, dotarla además de un sentido emocional y generar una imagen que humildemente yo creo que denota, que la imagen muestra ese proceso del que es resultado. Y ahora se habla mucho, creo que hay unas declaraciones graciosas muy recientes de Sam Altman, uno de estos gurús de la inteligencia artificial, que dice, ¿por qué se quejan del coste ambiental de entrenar a esta máquina? A los humanos también hay que entrenarles. Hasta que no pasan 20 y tantos años no se vuelven productivos y hasta entonces no han consumido energía también. Y claro, realmente, bueno, esto es una frase para pasarse el resto de la hora hablando de ella o para despacharla en 5 segundos, que yo creo que es lo que amerita, pero ¿cómo se entrena al humano? Pues para mí ese entrenamiento empieza en la infancia. Y en particular, pues yo me he vuelto productivo, como diría, un poco perdonándome la vida Sam Altman, ¿no? Ah, mira, este señor es productivo. He tardado mucho más de 20 años y el primer input, una de las primeras entradas que a mí me llevó a esta profesión fue ver ilustraciones como esta que os enseño aquí, del maestro Rudolf Salinger, uno de los grandes paleoartistas de mediados del siglo XX. Esta imagen yo la vi cuando yo tenía 7, 8 años, en la Enciclopedia Bruguera de Ciencias Naturales. Y estar hojeando la enciclopedia y encontrarse con esto es como que abres un agujero negro y te traga. Cuando tienes 8 años y estás descubriendo el mundo y dices, ¿pero qué estaba pasando allí? Y es, desde el punto de vista compositivo, una composición bastante atrevida, porque todo el drama está en el centro. Y eso es algo que desde el punto de vista de la composición artística yo suelo evitarlo, porque si ya todo lo importante está en el centro, ¿para qué vas a mirar lo de los lados? Se vuelve estática. Pero no le ocurre esto a Salinger. Él consigue, mediante la combinación de las grandes diagonales de su composición, que nuestra mirada se pasee por toda esta escena. Y desde luego ese impacto que él buscaba en mí lo tuvo. Esta imagen ha perdido parte de su vigencia científica, a lo mejor los aspectos anatómicos o de comportamiento pueden ser, ahora mismo se pueden relativizar, pero me parece que sigue teniendo ese impacto, que es algo que yo sueño con emular también, que mis propias imágenes tengan en otros el impacto que estas, por ejemplo, tuvieron en mí. Y en aquella época, digamos, de formación de la personalidad, pues para mí, por un lado, entraba este mundo de la paleontología, que era sugerente, que nos hablaba de un pasado legendario, peligroso, fascinante, y luego estaba la naturaleza actual, la naturaleza salvaje,
que en aquella época nos llegaba a los niños mediante la Enciclopedia Salvat de la Fauna, de Félix Rodríguez de la Fuente, y que era casi igual de inaccesible, porque ¿qué probabilidades tenía un niño como yo de llegar algún día a ver a los leones, los leopardos o los tigres? Como esta imagen que fue uno de los primeros tigres que vi en la vida, en Bandhavgarh, en la India, y realmente entrar a un bosque de la India central, estos bosques de sal, del árbol sal, es como entrar al libro de la selva y nos traslada en cierto modo a un pasado, aunque es el presente y muy presente, nos habla de un mundo en el que las leyes de la naturaleza dominan, es decir, un mundo en el que la influencia de la civilización humana se ha mantenido al margen, lo cual no deja de ser un espejismo, pero también es cierto que en la medida en que estos ecosistemas permanezcan, es posible la combinación de, digamos, de input que permite la reconstrucción del pasado. No podemos reconstruir el pasado sin los fósiles, pero tampoco podemos reconstruirlo sin la información de la naturaleza actual. Entonces, estos dos polos, el pasado, conocido a través de los fósiles, y el presente, conocido a través de la investigación zoológica, biológica, son los dos pilares de mi trabajo. La materia prima. En el caso de los fósiles, un fósil como este que vemos aquí, un esqueleto completo de un félido de dientes de sable del Pleistoceno, Smilodon, son milagros de preservación, porque los carnívoros en los ecosistemas actuales son mucho más escasos que los herbívoros. Si nosotros vamos a las planicies de África, veremos un montón de cebras, un montón de ñus, un montón de antílopes, hasta que por fin vemos el león. Y ese es el momento que recuerdas del día, porque hay un carnívoro por cada 100 herbívoros. Es la pirámide trófica. Y entonces eso implica que las probabilidades de que un fósil de carnívoro se preserve en el registro fósil son muchísimo menores que en el caso de los herbívoros. Entonces ya encontrar un fósil de carnívoro es un hallazgo. Encontrar un esqueleto completo bordea lo imposible. Este esqueleto, que yo tuve la suerte de ver con mis 10 añitos cuando mi familia emigró a Venezuela, fue un regalo del gobierno americano a la ciudad de Caracas, y era uno de los cientos de ejemplares de Smilodon encontrados en el yacimiento de Rancho La Brea. Rancho La Brea es un milagro de preservación porque es una trampa de carnívoros. Eran una serie de surgencias de asfalto natural en las cuales quedaban pringados allí los herbívoros, algún mamut, algún bisonte, y los carnívoros que se acercaban a carroñear quedaban a su vez atrapados en el asfalto. Esas circunstancias totalmente excepcionales son las que han permitido que tengamos fósiles como estos, que nos facilitan infinitamente la labor de reconstrucción. Rancho La Brea era único en el mundo hasta hace unas décadas, cuando se descubrió aquí en Madrid el yacimiento del Cerro de los Batallones. No es un yacimiento, es una serie de yacimientos, un conjunto de yacimientos en una colina que, por un mecanismo muy distinto al de Rancho La Brea, también han funcionado como trampa de carnívoros. Entonces, ahora mismo, estos son los dos polos del conocimiento de los dientes de sable en el mundo: Rancho La Brea y el Cerro de los Batallones. Y, por otro lado, la materia prima para la reconstrucción, que son los animales actuales. En el caso de los dientes de sable, la gran referencia son los félidos actuales. Y el hecho de que a día de hoy uno pueda viajar a Kenia, a Botsuana, y ver un leopardo como este que vimos en Botsuana hace unos cuantos años,
cuando el leopardo estuvo al borde de la extinción por la moda de los abrigos de piel de leopardo, que tanto se empeñó en denunciar la recientemente fallecida Brigitte Bardot, pues si eso no se para, si eso no se detiene, toda la información científica que nos pueden aportar los leopardos, pues ya no estaría accesible. Y eso es una consideración bastante egoísta por parte de alguien que trabaja en ciencia, ¿no? Porque los leopardos obviamente aportan mucho más que ese conocimiento científico. Pero, una vez más, los esfuerzos a lo largo y ancho del mundo para preservar a los félidos nos dan esta materia prima que nos permite hacer este trabajo. Esperemos que estos linces que están tratando de establecerse en la Comunidad de Madrid con desigual fortuna, hace unos días fue atropellado uno aquí en el corredor de Henares, después de atravesar media península ibérica desde Valencia, y todo esfuerzo es poco para conseguir este milagro de conservación, que es que sigamos teniendo a los grandes felinos entre nosotros. ¿Por qué es la fuente, por qué es la materia prima esencial la anatomía de los animales actuales? Aquí vemos un cráneo de leopardo y su apariencia externa. El cráneo difiere, digamos, el perfil perceptible, el perfil que nosotros vemos de un animal vivo, difiere de una manera muy concreta del perfil que nos da el cráneo. En el registro fósil solo tenemos el cráneo. Para saber lo que le falta, es la referencia de los animales actuales la que nos va a explicar cómo se articula esa diferencia. Y la manera técnica de obtener ese conocimiento es mediante la disección, o al menos lo ha sido hasta tiempo reciente. Aquí vemos cuál sería el resultado de diseccionar un jaguar, por ejemplo. Vemos arriba a la izquierda el jaguar entero, y a la derecha vemos lo que sería el resultado de haber concluido la primera fase de la disección. Le hemos quitado la piel y descubrimos que gran parte de la masa aparente del jaguar, que vemos un animal tan robusto, tan corpulento, gran parte de esa masa aparente es piel que cuelga por efecto de la gravedad por debajo de su pecho, de su abdomen, y entonces el jaguar diseccionado, al que simplemente le hemos quitado la piel y parte de la grasa corporal, ya parece un animal completamente distinto. Y si luego seguimos avanzando con la disección hasta quitar todos los músculos, nos encontraremos con el esqueleto, que es lo único que tenemos como referencia en los animales extinguidos, y en este caso en los félidos de dientes de sable. La disección es un proceso destructivo. Entonces, para llegar a la tercera fase de este proceso que os enseño en esta imagen, hemos dejado en los contenedores la piel, los músculos, las vísceras, y eso ya no tiene arreglo. Hay un proceso no destructivo que es el escaneo, el escaneado en 3D, y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de una cabeza y cuello de un leopardo, en el cual hemos activado en la imagen inferior la capa de tejido blando. Entonces, este tipo de imágenes digitales nos permiten tener la referencia en el mundo digital de la relación geométrica exacta entre el esqueleto y el tejido blando que lo rodea. Y esa es una información fundamental para reconstruir a los animales extinguidos. Aquí vemos el proceso inverso, que es, digamos, el núcleo de mi trabajo como paleoartista. Aquí vemos el dientes de sable Smilodon, uno de los últimos representantes de esta subfamilia de los félidos, y
uno de los más grandes, tenía la talla en dimensiones lineales, la talla de un león, es decir, que su altura a los hombros sería de 1 metro y pico, 1 metro y poco, pero su masa corporal era mucho mayor. Los huesos son más robustos y tienen unas inserciones, o sea, tienen unas zonas de inserción muscular que nos denotan la presencia de una musculatura mucho más voluminosa que la de un león. Entonces, ocupando lo mismo, a nivel de medidas lineales, podía pesar el doble fácilmente. Entonces aquí veis resumido lo esencial del proceso de reconstrucción. Arriba a la izquierda, el esqueleto, que no es el punto cero de partida, porque ya para llegar a ese dibujo ha habido que hacer una serie de inferencias sobre la postura, sobre los ángulos de articulación entre los distintos huesos, pero estamos estrictamente en el ámbito de la osteología, de la información que nos dan los huesos. Arriba a la derecha ya hemos colocado en su lugar los músculos profundos, que son aquellos que están más pegados del hueso y son aquellos en los que tenemos una información más fiable para reconstruirlos, porque suelen dejar marcas reconocibles y muy visibles en los huesos. A lo largo de la vida del animal, la acción de los músculos modifica la superficie del hueso, deja crestas, deja rugosidades, y entonces esa fase de la reconstrucción es muy fiable. Abajo a la izquierda ya hemos completado la imagen con los músculos superficiales. También hemos añadido cartílago, tendones, y ya hay una serie de elementos aquí que no corresponden a marcas directas identificables en el hueso. Es decir, hay un nivel mayor de inferencia. Abajo a la derecha ya hemos reconstruido la apariencia externa. Entonces hemos tomado decisiones sobre el color del pelo, la longitud del pelo, las variaciones de esa longitud del pelo en distintas partes de la superficie corporal. Todo esto es mucho más, un nivel mucho mayor de inferencia, incluso de especulación. No es inventado. En el caso de Smilodon, por ejemplo, que tiene las proporciones de un cazador al acecho, pues podemos suponer que era un animal que utilizaba la cobertura vegetal para acercarse a unos pocos metros de sus presas. Le convendría tener un pelaje de camuflaje. Y el pelaje de camuflaje, el pelaje con manchas, con puntos, es la condición primitiva, la condición originaria de todos los félidos. El félido ancestral, según lo indica la distribución de pelajes entre las distintas especies actuales, era un animal moteado. Parece seguro, parece prudente inferir que un animal como Smilodon pudo retener ese tipo de decoloración heredada de sus ancestros. Pero también pudo haber evolucionado y haber desarrollado un pelaje liso, como el de un león, y ser perfectamente funcional como depredador. Es decir, que este aspecto, esta cuarta fase de la reconstrucción, tenemos que ser humildes y saber que podríamos estar perfectamente equivocados. Hay otros aspectos que no son necesariamente el color, que también son bastante delicados de reconstruir y que, sin embargo, son fundamentales para cómo percibimos la imagen de estos animales. Y uno de esos aspectos es si los caninos que les definen, esos dientes de sable, eran visibles o no cuando el animal estaba vivo y sobre todo cuando tenía la boca cerrada. Aquí tenemos un tipo en concreto de félido de dientes de sable, el género Homotherium, que también es relativamente reciente, vivió entre hace 3 y pico millones de años y hace tan solo unos 10.000 años. Convivió con distintas especies de homininos, es el tigre de dientes de sable que, por ejemplo, se ha encontrado en Atapuerca, convivió con el Homo antecessor, seguramente convivió con el Homo heidelbergensis. ¿Qué vieron nuestros antepasados? Vieron un félido con unos caninos deslumbrantes,
como en la imagen de la izquierda, o con los caninos ocultos, como en la imagen de la derecha. Después de muchas observaciones de félidos actuales, disecciones, estudio de los fósiles, durante muchos años yo defendí la hipótesis que vemos en el dibujo de la izquierda, que los caninos serían visibles. Y sin embargo, en época reciente, dos tipos de observaciones confluyeron para hacerme cambiar de opinión. Durante la última década he tenido el privilegio de guiar una serie de safaris en África, explicando las técnicas de dibujo de los félidos y anclándolas en observaciones directas de los animales en su entorno. Y de paso que intentaba compartir con los participantes, enseñarles algo, yo estaba aprendiendo bastante más. Y viendo a los leones, a los leopardos, a los tigres, en su día a día, empiezas a unir puntos. Y una de las cosas que veía, según ellos desplegaban sus expresiones faciales, era que los labios de los grandes felinos son una estructura más compleja de lo que uno piensa a primera vista y a segunda vista. Por ejemplo, cuando diseccionas un león, el labio generalmente se retrae y deja los caninos a la vista, el labio inferior. Y en imágenes como esta, de una leona que vimos en el Masai Mara, pero mucho más visible en los vídeos, vemos que el labio de los félidos y de muchos otros carnívoros es doble, tiene dos capas independientes y que se mueven a voluntad. Entonces, en el león diseccionado, el labio se ha quedado aplanado, se ha quedado retraído y el colmillo queda por encima. Pero el león vivo tiene una segunda capa, que es esa especie de colgajo que veis en la mandíbula de la leona, que ella puede contraerla a voluntad y ocultar su propio canino. Ese fue uno de los bits de información. Otro fue el tener acceso a un escaneado del mejor cráneo conocido de Homotherium, que se encontró hace probablemente un siglo ya en el yacimiento de Perrier, en Francia, pero que en el museo está expuesto con sus mandíbulas abiertas. Es un fósil delicado y no es fácil ni prudente intentar articularlo y cerrarle la boca. Pero nos mandaron del Museo de París un escaneado de alta calidad, de altísima resolución, y pudimos hacer esta imagen que veis aquí, donde se ve cómo quedan las mandíbulas de Homotherium, de un cráneo perfectamente preservado, perfectamente tridimensional, con la mandíbula del mismo individuo encajada. Y descubres varias cosas, y una de ellas es que el encaje entre los caninos superiores, entre esos sables, la mandíbula y la dentición anterior, es tan preciso que no deja prácticamente ni 2 milímetros para que pudiera entrar el labio inferior por dentro del canino. Es decir, que ese canino no podía ir por fuera de ninguna manera. Entonces, pues reuní a mi equipo A, bueno, de los cuales yo pues soy un humilde ayudante realmente, los paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales, el anatomista Paco Pastor de Valladolid, hicimos disecciones nuevas y hicimos una serie de reconstrucciones actualizadas que yo creo que demuestran con bastante claridad que en el caso de Homotherium, cuando el animal cerraba la boca, los colmillos no se veían. Esto sería lo que vieron nuestros antepasados de Atapuerca cuando se cruzaron con el animal que tal vez se cargó a más de uno de ellos. Ahora bien, cuando el animal jadease en un día de calor, retraería esa capa externa del labio inferior
y volveríamos a ver esa batería de dientes asesinos. Pero, ¿qué pasa con esta otra especie, el otro gran dientes de sable icónico del Pleistoceno, Smilodon? Pues un estudio preliminar del cráneo, cráneos que tienen esas mismas condiciones, cráneos perfectamente preservados, tridimensionales, cráneo y mandíbula del mismo individuo, era un panorama muy distinto, perfectamente compatible con, y que de hecho casi no deja otra alternativa que dejar los caninos por fuera cuando el animal cerraba la boca. O sea, tenemos dos modelos completamente distintos dentro del grupo de los félidos de dientes de sable respecto a la visibilidad o no de los caninos superiores. Pero tal vez mi favorito de los dientes de sable sea Megantherion, por una manía personal, simplemente. Y aquí vemos a Megantherion amenazándonos, que no nos acerquemos demasiado, y en esta pose sin duda veríamos sus magníficos caninos en todo su esplendor. Pero ¿qué pasaría cuando cerrase la boca? Pues aquí no teníamos un fósil tan óptimo como el Homotherium de Perrier o los Smilodon americanos. ¿Cómo saber si Megantherion tenía los caninos a la vista o no? Pues parte de la solución vino por un azar que nos lleva al sureste asiático, al sur de China, donde hay una serie de cuevas en entornos calizos, en la zona de Chongzuo, que es la cuna del Gigantopithecus. Este misterioso homínido, el primate más grande que haya existido, que yo reconstruí aquí para la portada de un libro sobre evolución humana, pero que desgraciadamente, siendo tal vez el homínido más espectacular que haya existido, es prácticamente desconocido en su anatomía. Solo se conocen dientes y mandíbulas. ¿Y por qué ocurre esto, habiendo una cantidad de cuevas estupendas en las que se preservaron los fósiles? Porque en esas cuevas habitaban y habitan los puercoespines, que se comían todo el hueso para obtener el calcio necesario para crear sus púas. Y entonces han pasado décadas y décadas y no aparece un cráneo, no digamos ya un esqueleto de Gigantopithecus, aunque es una de las imágenes más demandadas en paleoantropología. Entonces, esta reconstrucción que veis aquí, para mí fue muy divertida, pero muy frustrante, porque está mayormente inventado. Solo conocemos la mandíbula y la dentición. El resto es especulación. Pues bien, un único fósil ha sido indultado por esos puercoespines en todo ese conjunto de cuevas, y es un Megantherion. Y es un Megantherion que se ha preservado, que los paleoantropólogos pueden tirarse de los pelos pensando, ¿por qué no sale un Gigantopithecus así? Perfecto, tridimensional, sólido. Y entonces este Megantherion fue nuestro punto de partida para investigar la posible apariencia, revisar la reconstrucción de la cabeza de este animal. Y el resultado es que era compatible con la presencia de caninos expuestos en vida, cuando el animal cerrase la boca. Lo cual tiene lógica, porque Megantherion es el padre evolutivo de Smilodon. Es decir, que ya se encontraba en la vía evolutiva que llevó digamos, a este animal cuyos caninos son obviamente visibles en vida. Entonces, esto nos indica que hay toda una serie de elementos anatómicos del cráneo que probablemente haya que analizar caso por caso
para decidir si una especie de félido de dientes de sable tenía los caninos visibles en vida o si solamente los veríamos cuando jadease o cuando abriese la boca. Querríamos tener una fórmula que valiese para todos, pero estos ejemplos demuestran que no es el caso. Hay que verlos caso por caso. Aquí vemos al simpático Megantherion aseándose, cosa en la que emplearían muchas horas porque su método de caza era muy sangriento. Lo que realmente distingue a los dientes de sable de los félidos actuales es que sus caninos cortantes y aplanados mataban por hemorragia masiva, no por asfixia. Entonces, después de matar un antílope, Megantherion quedaría pringadísimo de sangre y se pasaría horas aseándose con esa lengua larguísima y rasposa típica de los félidos. Hay un aspecto aún más difícil de conocer, que es lógicamente el color. Ya os he hablado de cómo podemos inferir el color con una mezcla de consideraciones filogenéticas, cuáles son los colores ancestrales dentro de los félidos, y adaptativas. Estas consideraciones adaptativas me llevaron, por ejemplo, a hacer esta especulación sobre un Homotherium de esas poblaciones árticas, donde vemos hoy en día no solo el oso polar, sino el zorro ártico o los lobos del Canadá, de la isla de Ellesmere, que son completamente blancos. Esto les resulta útil durante el tiempo en que está nevado su entorno. ¿Por qué no un Homotherium blanco? Total, como no sabemos, para mis reconstrucciones de los Homotherium de especies y de poblaciones más meridionales, pues solía hacer este tipo de inferencias, como esta que vemos aquí, un Homotherium africano. Pues bueno, podría retener parte de ese moteado ancestral, pero siendo un animal cuya anatomía corresponde a un habitante de espacios semiabiertos, ¿por qué no un color más liso? Y todo esto ha dejado en gran medida de ser especulación desde el recentísimo hallazgo de una momia de un cachorro de Homotherium congelado que conserva, lógicamente, todos sus huesos, pero además el tejido blando y además el pelo, con su color original. Entonces, ahora ya sabemos de primera mano algo que yo, desde que vi aquella ilustración de Salinger hace 50 años, hace 60 años, bueno, hace muchos años, pensaba, ¿no encontrarán un día un diente de sable congelado para que podamos saber de qué color eran? Bueno, pues por suerte no me he muerto antes. Esto se publicó hace un año y pico y entonces sabemos de qué color era el diente de sable Homotherium cuando tenía 4 semanas de vida. Sabemos que en diversos carnívoros actuales hay un cambio importante del color entre las crías y los adultos. Las hienas manchadas de África cuando nacen son negras y luego a medida que van creciendo se vuelven más moteadas sobre un fondo pálido. Los guepardos cuando nacen son negros con una cresta blanca. Sin embargo, a la hora de crear una reconstrucción basada o que aplica lo que nos ha aportado esta momia, yo decidí ser conservador y aplicarle a los adultos un color bastante semejante al de las crías. Es posible que en los próximos años todavía aparezca un adulto congelado y podamos saber si esta hipótesis fue correcta o no. Esto es tristemente factible porque el permafrost del Ártico, donde se encontró esta momia, se está derritiendo a velocidades de vértigo como consecuencia del cambio climático. Entonces, digamos que una consecuencia colateral positiva es que están apareciendo una cantidad increíble de animales del Pleistoceno, de los cuales estamos aprendiendo muchísimo. Por cierto, que esta reconstrucción
que la realicé al mes siguiente de anunciarse el descubrimiento, está basada en una visualización genérica de esta estepa de mamut, que era el tipo de ambiente en el que vivían estos animales del Pleistoceno superior, en todo lo que es Siberia, pero después de yo realizar esta ilustración, y de hecho después de estar prácticamente lista esta exposición, se publicó un estudio con una reconstrucción paleoambiental de la zona donde apareció la momia, y parece ser que alrededor de los cursos de agua cercanos había un mosaico de arboleda y vegetación de pantano y este tipo de estepa. Es decir, que eso me lleva a la siguiente fase de la reconstrucción, la siguiente etapa, que es la recreación de los ambientes, de esos paisajes salvajes en los que vivían los animales que estamos reconstruyendo. Aquí vemos otro Homotherium, el Homotherium serum de Friesenham Cave, una cueva del Pleistoceno americano, y en esta reconstrucción vemos toda la información anatómica de la que hemos hablado hasta este momento de la charla. Este animal está reconstruido a partir de los esqueletos completos de Homotherium que se encontraron en esa cueva de Texas. Hemos incorporado la información sobre el color que nos ha aportado la momia. Hemos incorporado información sobre qué comían, porque en esa cueva hay centenares de huesos de mamuts juveniles que muestran las marcas de los dientes de Homotherium, demostrando no solo que Homotherium se comía a los jóvenes mamuts, sino que además podía consumir la carne de sus presas eficientemente, a pesar de su tipo de dentición que ha llevado a lo largo del tiempo a algunos paleontólogos a pensar que tal vez dejarían las presas casi a medio comer. Aquí hay evidencia directa de que esto no era así. Pues aquí vemos a mamá Homotherium arrastrando a un joven mamut, del cual al menos parte terminará en la cueva, donde terminará de ser consumido, y vemos una pradera propia de aquella región, con vegetación reconstruida en base al registro palinológico, al registro del polen fósil que conocemos de esa cueva. Hay otros casos, como el de nuestro querido yacimiento de Cerro Batallones, donde podemos también reunir toda esta serie de informaciones multidisciplinares. Aquí vemos una escena donde Promeganterion ogygia, que es uno de los dos félidos de dientes de sable de Batallones, ha subido a un árbol su presa, que es un potro de Hiparion. Y en el caso de Batallones no tenemos un gran registro de la vegetación. Hay una nuez por ahí, pero realmente para inferir si había bosque en el entorno de Batallones, en esta época que es mucho más antigua que las que hemos visto hasta ahora, hemos estado viendo a Megantherium, a Homotherium, a Smilodon, félidos de dientes de sable del Pleistoceno que convivían con nuestros antepasados homininos. Aquí estamos hace 10 millones de años en la Comunidad de Madrid, y el registro de otras zonas de la península nos habla de bosques subtropicales, y en el caso de Batallones tenemos un indicio indirecto de que también en esta zona habría bosques, al menos manchas de bosque, y es el hecho de que convivían dos especies de félidos de dientes de sable, como son Promegantherium, el que vemos aquí, del tamaño de un leopardo, y Machairodus, que era un félido de dientes de sable del tamaño de un león. Si Machairodus se encontraba con un Promegantherium como este, lo mataba,
Probablemente no se lo comería, pero lo mataba para eliminar la competencia. Hoy en día, si un leopardo convive con un tigre, es porque hay bosque. Si un leopardo convive con un león, es porque hay cobertura vegetal suficiente para esconderse y trepar a los árboles, y de paso llevarse allí la comida. Porque los grandes félidos, por su masa corporal, siempre están más limitados para trepar. Entonces, yo me atrevo a apostar que si pudiéramos viajar sin movernos en el espacio, pero viajando en el tiempo, en la Comunidad de Madrid hace 10 millones de años, encontraríamos a Promeganterion subido a los árboles, mientras Macairodus desde abajo decía con lo rico que tiene que estar ese potro de Hiparion. Aquí hemos hecho una inferencia de que Promeganterion treparía a los árboles, en parte porque lo necesitaría, pero en parte porque hemos estudiado su anatomía a fondo y hemos visto que tiene las características anatómicas adecuadas para trepar. El esqueleto nos dice muchas cosas sobre cómo se movían los félidos de dientes de sable. Pero ir alcanzando conclusiones requiere un estudio muy detallado. Y a veces hay que cambiar de opinión, igual que ocurrió, por ejemplo, con el tema de los dientes, por fuera, por dentro. Hace 50 años, algunos de los paleontólogos que se especializaban en el estudio de los dientes de sable llegaron a la conclusión de que Homotherium sería un animal plantígrado. Y es que había algunos datos, algunos rasgos, en particular de los huesos de la pata trasera, del calcáneo, del astrágalo, los huesos del talón, del tobillo, que eran compatibles con la pose plantígrada. Y entonces, esto era algo que se decía y se escribía en los artículos, pero había que traducirlo visualmente. Entonces, si nosotros cogiéramos el esqueleto de Homotherium y lo pusiéramos a caminar en una pose plantígrada, como por ejemplo la de un oso, obtendríamos las imágenes que vemos en la parte inferior de esta ilustración. Y es que cuando un animal como un león o un lobo va plantígrado, es que está sentado. Es incompatible con sus proporciones. Y las patas delanteras de Homotherium nadie ha dudado nunca de que eran digitígradas. Entonces obtendríamos un animal incongruente que estaría teniendo que dar 5 pasos con las patas traseras para alcanzar a sus propias patas delanteras. La verdadera explicación de esto, como han demostrado estudios posteriores, es que Homotherium era realmente digitígrado, pero tenía algunas adaptaciones particulares en el tarso, en el tobillo, para apoyarse en la planta de sus patas traseras durante la lucha, el forcejeo, para derribar a sus presas. Porque estando apoyado sobre la planta del pie es mucho más estable y puede hacer mucha más fuerza en retener a una presa que está intentando escapar. Pero cuando anduviera o cuando estaba corriendo, sería perfectamente digitígrado. Si recordáis la imagen de aquel esqueleto de Smilodon que yo vi en Caracas, esa foto en blanco y negro que vimos al principio de la charla, nos mostraba las típicas poses de los esqueletos montados que vemos en los museos, que para ser un poquito escatológico, a mí siempre me parece que están haciendo sus necesidades, porque están como agachados y como tensos y como rígidos. Y realmente cuando estudias la osteología, las articulaciones de animales como Homotherium, es cuando puedes inferir su locomoción real. Entonces, uno de los desafíos que teníamos para esta exposición era que no podíamos exponer montajes esqueléticos en estas posturas tan poco ilustrativas de la locomoción real de estos animales.
Los que hayáis visto la exposición os habréis dado cuenta de que uno de los esqueletos está en la posición clásica, cagando, y es porque no pudimos cambiar su postura, porque estaba escaneado de un montaje original de hace muchas décadas en el Museo de Viena. Los demás esqueletos los remontamos hueso por hueso, con réplicas exactas de los huesos, y aquí veis una de las etapas en ese proceso. Consistió en que yo crease modelos 3D, hueso por hueso, de cada uno de estos animales en una postura anatómicamente viable. Aquí vemos a Homotherium al trote, que sería sin duda un tipo de locomoción que emplearía a menudo para recorrer las llanuras de la prehistoria, y este archivo tridimensional fue el que sirvió de referencia a la persona que hizo los montajes esqueléticos para garantizar que la postura que estáis viendo en los montajes en la exposición responde a criterios anatómicos y biológicos. Aquí os enseño el punto de partida para otra reconstrucción de la locomoción de un dientes de sable. Volvemos a mi querido Megantherium en una postura más o menos estándar de caminar, pero yo quería hacer una reconstrucción del animal acechando a sus presas. Entonces consulté imágenes, mis propios vídeos de leopardos acechando en África, para ver el rango de flexión que podían alcanzar estos animales para bajar su punto, su centro de gravedad, e ir ocultos por el terreno. Entonces el primer paso fue reorientar los huesos uno por uno para crear esta pose de acecho, que luego el tiempo me ha demostrado que fui bastante tímido. En realidad seguro que Megantherium podía agacharse bastante más, podía reptar como una serpiente por las llanuras del Plioceno y del Pleistoceno. Luego le añadí los músculos. Por último, estáis viendo una serie de bocetos de trabajo. Esto sí que son las tripas de mi trabajo, no son cosas para publicar, sino que está directamente escaneado de mis bocetos informales, donde ya le he aplicado una luz cenital a las masas musculares, y pues que al final me permite llegar a la última fase, que es digamos, incluirlo en su entorno. Pero, bueno, aquí vemos otra imagen en el mismo sentido, una vez más combinando el pasado y el presente. Megantherium fue contemporáneo de jirafas muy semejantes a las actuales, que seguramente le chafaron más de un intento de acecho, porque cuando los leopardos acechan, bajan su perfil y la vegetación les hace invisibles para animales más o menos de su estatura. Entonces se puede acercar a los impalas, pero la jirafa que está allí a 6 metros de altura lo ve todo y pone una cara de ahí hay leopardo, que todos los impalas salen pitando, ¿no? De hecho, para los guías experimentados en África, una manera de localizar felinos es ver a las jirafas. Si las jirafas están mascando tranquilamente, pues seguimos conduciendo, pero si la jirafa está así, nos paramos a mirar en más detalle, puede haber felino. Hasta aquí mi reconstrucción del Megantherium acechante se basa en el clásico esquema de la depredación felina y de los félidos en general, que es el acecho cuidadoso, paciente, hasta llegar a escasos metros de la presa. Y entonces todo se lo juega en cuestión de 2 segundos. Si en las primeras zancadas no consigue alcanzar y atrapar a la víctima, ha perdido el tiempo. Y también se aplica a la inversa.
Si la presa no ha conseguido escapar en esos 2 primeros segundos y el félido la ha cogido, ya está condenada, porque el félido es mucho más poderoso, esas garras que te sujetan, esos rezones, no hay escapatoria posible, ¿no? Sin embargo, los félidos muy grandes tienen la posibilidad de apuntar más alto y cazar presas más grandes aún, trabajando en equipo. Y eso nos lleva a la última inferencia ya en el campo de los dientes de sable. ¿Podemos representarlos como cazadores en grupo, como cazadores en manada como los leones? Y esto, el registro fósil nos da algunas evidencias indirectas. Por ejemplo, en Rancho La Brea, este yacimiento excepcional americano, digamos el único yacimiento comparable a nuestros batallones, hay muchos esqueletos de Smilodon con graves traumatismos, animales que estuvieron cojeando malamente durante meses y que sin embargo consiguieron sobrevivir. Algunos paleontólogos interpretan esto como evidencia indirecta de una estructura social, es decir, que estos animales pudieron comer durante esos meses de invalidez de lo que cazaban otros. Esto ocurre entre los leones. Y también podría no ser así. En el caso de batallones, aquí vemos una escena donde 2 Machairodus están colaborando, entre comillas, en la caza de un Hiparion. También tenemos ejemplos de traumatismo, alguno muy espectacular en la exposición, pero son escasos y no todo el mundo los entendería como pruebas directas o pruebas irrefutables de sociabilidad. Y en todo caso, la sociabilidad de los leones también es un tema complejo que los zoólogos han interpretado muchas veces con mucha cautela. Por ejemplo, en los años 90, cuando todas las interpretaciones biológicas estaban un poco basadas en la economía y lo importante era el ingreso per cápita de calorías, pues se decía que los leones realmente no estaban colaborando, porque al final cada uno no comía más que si estuviera en solitario. Y de hecho se hicieron ecuaciones según las cuales el grupo ideal de leones era de 2 o 3, porque pasado de ahí había muchas bocas que alimentar. Y eso a mí siempre me hizo ser muy cauteloso a la hora de representar escenas donde los dientes de sable cazan en grupo. Y siempre me he buscado como una excusa para poder explicarlas de otra manera. Por ejemplo, esta escena de batallones podría interpretarse como que el Machairodus que viene a la izquierda podría ser un cachorro crecido, con tamaño de adulto, pero aún dependiente de su madre, que es la que realmente está cazando. Distintas justificaciones para poder poner varios ejemplares en una escena sin mojarse del todo de decir, este era un animal social. Ahora bien, cuando observas a los animales en su entorno, a veces hay situaciones que te aportan mucha información de golpe. Una sola observación puede valer por años de observaciones de campo. Yo tuve la suerte en uno de estos safaris de dibujar los grandes felinos, de que pudimos ver una secuencia de caza donde unos leones cazaban a unos búfalos en el río Chobe, en Botsuana, y donde pudimos verla de principio a fin, realmente todo lo que estaba ocurriendo, y donde el valor del trabajo en equipo quedaba patente más allá digamos, el ingreso calórico per cápita. Y es que cuando una manada de leones se enfrenta a una manada de búfalos en un entorno abierto, la etapa del acecho y de la captura inmediata del todo o nada se diluye
y pasamos, en vez de a un acecho y una caza, a una batalla. Y entonces una batalla depende del equilibrio de fuerzas entre dos ejércitos. Y entonces, en esta escena de la que os hablo, había una leona herida que cojeaba de su zarpa delantera. Y cuando yo la vi, me dio una pena, decir, no quiero ver lo que va a pasar aquí, porque la van a cornear los búfalos y voy a ver una escena dantesca y horrorosa, y no quise ni filmarla. Pero luego pensé, no, hay que ser objetivos, filmémoslo todo. Y ahora vais a ver un extracto de esta escena de 5 minutos, y hay un momento en el cual la leona herida participa de la caza, intenta capturar un ternero de búfalo, y claro, en ese momento su pata herida le duele y lo tiene que soltar. Pero no ha sido en vano, porque en el desarrollo de esta captura vemos que cada león aporta su presencia, y cuando los búfalos quieren rescatar a un compañero caído, no es lo mismo que haya 3 leones, que es ese grupo óptimo de las ecuaciones, a que haya 10, porque si hay 10, los búfalos retroceden. Bueno, como decía Félix, que no sean mis palabras, vamos a ver el vídeo. But the lioness comes to the woodland's edge and takes position with another pride member. As the buffalo keep moving, they might just provide the opportunity that the lions are looking for. She sees what she was looking for. A break in the line, allowing her to attack from behind. Now, she expects other lions to finish the calf. Reinforcements are on their way. She senses more buffalo coming and wants to be ready to catch another one. The desperate calls of the calf are getting ever weaker. Has it been abandoned? A young male lion with a floppy ear gets ready to join the action. A brave cow saves her calf from the very claws of the lions. The lame lioness grabs a calf, but the pain in her paw is too intense, and she lets go. The mother buffalo rushes in to rescue the fallen calf.
but she only gets to risk her own life. Some of the buffalo remain defiant. Several lions move towards the kill site, and a tight group of buffalo cross at full speed, looking too impregnable to be attacked. The lions wait for the last cow to pass. Left behind and surrounded, death looms close for her. But she was not abandoned after all. Some buffalo head towards the kill site, where most of the pride have converged. One last brave but hopeless attempt to rescue the calf. As the herd gathers in the distance, they can count themselves lucky for having lost only one calf. The lions have spent a whole lot of energy, but no one has been seriously injured, and at least they are not empty-handed. Bueno, aquí mi amigo Enrique reconocerá la inspiración de alguna escena ilustrada recientemente en un proyecto que nos traemos en común, secreto de momento. Bueno, realmente para mí ver esto fue un poco como estar en las murallas de Troya viendo a aqueos y troyanos, más que un acto de depredación, ¿no? Realmente el balance de fuerzas de un lado y de otro pues era una incertidumbre. Igual podrían haber caído 3 búfalos y haber tenido la manada comida para el resto del mes, o igual podría haber quedado 2 leones eviscerados. Está la balanza así, ¿no? Y sin embargo, una cosa tan radical como es la evolución de la caza en equipo por parte de los leones, no es algo que podamos detectar en el registro fósil y no es algo que podamos predecir, a pesar de que se ha intentado. Que de hecho los biólogos siguen con sus ecuaciones y nos dicen que para un carnívoro de más de 60 kilos de peso que viva en zonas abiertas con gran visibilidad y con otras especies de carnívoros donde haya competencia, es casi inevitable desarrollar la vida en equipo, porque de hecho parece ser que la clave por la cual los leones viven en grupo no es tanto para poder cazar búfalos o elefantes, que lo hacen también, sino para poder defender
su territorio y sus cachorros de leones rivales y de las hienas, porque en ese entorno en el que viven, en cuanto alguien caza algo, los otros lo ven y acuden. Y entonces hay que tener fuerza, hay que tener ejército para poderse defender. Y la anatomía no nos informa de nada de eso, porque hoy en día tenemos al tigre, que es básicamente solitario, al león, que es el epítome de la sociabilidad, y si vemos el esqueleto de uno y del otro, a duras penas los podemos distinguir. Hay truquitos para distinguirlo, pero desde luego en el registro fósil jamás podríamos concluir de su anatomía que el tigre es solitario y el león es sociable. Entonces tenemos que basarnos en todos los indicios posibles sobre la vida en entornos más abiertos, qué tipo de competencia había con otros carnívoros, y aún así nunca vamos a estar seguros. No obstante, pues yo me resisto a mostrar al Homotherium como un cazador solitario. Aquí en esta imagen que está en la exposición, pues he sido ultra conservador y lo he puesto solamente una pareja, pero realmente para enfrentarse a una manada, a un rebaño de pelorobis, estos búfalos gigantes, pues 2 era como nada. Yo realmente en el futuro espero hacer ilustraciones donde una buena docena de Homotherium se enfrenten con estos bóvidos. Y ya ha sido el caso, por ejemplo, pues reconstruir a Smilodon enfrentándose a los paquidermos, pues cazar elefantes es prácticamente imposible sin la masa del grupo, porque aunque lo que ellos buscan son las crías, los adultos las defienden fieramente. Entonces hace falta toda una batalla donde muchos leones distraen a los adultos, etcétera, etcétera. Quién sabe, igual en un futuro se encuentra un hallazgo fósil milagroso donde toda una manada ha quedado atrapada en el barro junto con su presa, pero mientras tanto pues estas ilustraciones van a tener un fuerte componente especulativo. Pero yo creo que el balance va siendo positivo en favor de la fiabilidad de estas ilustraciones. Creo que el porcentaje de fiabilidad que tienen es razonablemente alto y creciente. Ahora bien, seamos humildes y sepamos que habrá que revisarlas y bueno, pues con un poco de suerte yo tendré que revisarlas y tragarme mis palabras en vida, que es lo divertido, ¿no? poderse retractar cuando todavía está uno aquí para decirlo y no que otros digan, no, el señor Antón se equivocó. No, prefiero decirlo yo, me equivoqué. Pues nada, esto era lo que os quería contar y no sé si nos queda algo de tiempo para unas preguntas, que yo me enrollo como las persianas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Mauricio que lleva esta magnífica charla. Creo que queda patente pues, que es uno de los grandes maestros de esta disciplina que va de la ciencia para uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las reconstrucciones y demás, claro, el componente de los fósiles es extremadamente importante. Tú nos has mostrado ya los esqueletos bastante reconstruidos, pero quería preguntarte si, bueno, digo que siempre intentas conseguir aquellos ejemplares mejor conservados, pero ¿qué ocurre cuando en la diagénesis se modifica la anatomía y quedan comprimidos, emplastados, etcétera? ¿Cómo es el proceso de retrodeformación en el que trabajas para poder conseguir la forma original? Sí,
Pues es una buena pregunta porque ese es un factor esencial para reconstruir los félidos de Batallones, porque precisamente pues, es un yacimiento donde al compactarse las arcillas, claro, los sedimentos sueltan el agua y las toneladas de sedimento aplastan los huesos y todo lo que es tridimensional y sobre todo lo que es hueco, pues se convierte, se chafa, y no solamente hay fracturas que luego podrías reconstruir y hacer como si fuera un jarrón roto, ¿no? Sino que hay deformación plástica. Entonces, para mí lo fundamental en términos prácticos, como reconstructor, es la referencia a algún otro fósil. O sea, en el caso de Batallones, desde el principio, desde los primeros cráneos de Machairodus que empezaron a aparecer, que los que no estaban así, y otros así, yo había visto cráneos de Ninravides, que es el primo hermano de Machairodus americano, y que de hecho en una revisión que publicamos hace unos años lo hemos sinonimizado con el género Machairodus, pues había un cráneo que se había preservado prácticamente tridimensional. Y esa referencia, pues para mí fue muy útil mientras íbamos esperando a que fueran apareciendo más cráneos que fueran complementarios entre sí. Siempre hay unas partes del cráneo que se preservan mejor, de todo lo que es hueso sólido, el maxilar, la mandíbula, por supuesto. Y entonces, uno de los pasos es reconstruir en base a esa parte, los arcos cigomáticos, todas esas partes rígidas que han soportado mejor la fosilización. Si se pueden detectar fracturas y en el modelo tridimensional separarlas entre sí y luego volverlas a juntar, pues también es un método que se utiliza. Hay programas de retrodeformación. Yo he trabajado con paleontólogos de la Universidad de Basilea que los aplican, pero cuando el cráneo realmente está chafado, hay un elemento subjetivo en la interpretación de si el programa lo está haciendo bien, y ese elemento subjetivo es que uno se esté refiriendo a cráneos mejor conservados. O sea que si estuviéramos hablando de un animal que no tiene parientes conocidos y solo tuvieras un cráneo chafado, los programas de retrodeformación yo creo que todavía están un poco en pañales. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. Nada. Sí, muchas Por aquí. Muchas gracias. Una anécdota personal que la acabamos de entender, no sé yo, rápidamente. Hace unos meses hemos estado en Sol y nos ocurrió que al final del recorrido tuvimos esa imagen que nos parecía totalmente real, y es que vimos 9 leonas juntas. Entonces ahora entiendo por qué, porque bueno, que ya habían cazado y estaban juntas, es decir, que esa capacidad asociativa nos explica por qué vimos lo que vimos, ¿no? Así que nos ha recordado muchísimo, gracias. Qué bueno. Estamos preparando la nominación a Patrimonio Mundial del sitio de Schöningen. Una de las cosas más interesantes de Schöningen son los 5 dientes, ¿no? Ni uno ni dos, sino 5. Y además también más moderno y por lo tanto una interacción con los homínidos y por lo tanto también una utilización de uno de los números probablemente para producir industria lítica, casi seguro, pero el tema es que aparece junto a una industria lítica muy menor, muy interesante, asociada también a ese elemento importante. Si tú tuvieras que decir, de acuerdo a tu conocimiento y para ayudarnos en nuestro estudio comparativo, ¿cuál es la excepcionalidad de haber encontrado esos 5 dientes en el yacimiento de Schöningen frente a otros yacimientos? ¿Es algo que te hace pensar en la capacidad y la referencia a lo asociativo? ¿O cómo calificarías esos 5 dientes que aparecen en ese momento de directa interacción con los humanos? Ya, pues en los yacimientos que no son trampas de carnívoros,
hay un factor un poco de azar que a veces hace que se encuentren fósiles de carnívoros en concentraciones inusuales, ¿no? Y que no es fácil, realmente no es fácil explicarlo, ¿no? Entonces, en Scheningen yo me imagino que hay un factor que es importante, y es la decisión que pueden haber tomado los homínidos de recoger selectivamente lo que les ha parecido más interesante. Entonces yo creo que en una especie tan avanzada como Homo heidelbergensis, la fascinación por los felinos tenía que ser absoluta, y entonces si hay un factor más allá de lo puramente estadístico, de la acumulación por la superficie de agua, por cómo pudieran aparecer otros huesos, y de hecho en Scheningen pues también los huesos de herbívoros tienen un elemento de acumulación humana. Entonces yo no descartaría que algo que estadísticamente no tendría que estar allí, pues pueda estar en parte por una selección deliberada de que esto no es cualquier hueso. Y además es que una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que ellos pudieron acumular o seleccionar y que se haya perdido. Pero es que un cráneo y una dentición de Homotherium son una cosa muy golosa. O sea, realmente es como un diente de tiburón, estos caninos con unos picos de sierra que parece un cuchillo de carne. Pues eso es muy atractivo, ¿no? Entonces, yo desde luego no descartaría que los humanos hubieran sido un agente en la preservación. ¿Has estado alguna vez en Scheningen? Sí, estuve. Sí, viene a dar una charla, allí le conocí, porque además una amiga nuestra común estuvo trabajando allí, Bárbara, y entonces pues yo fui a dar una charla en su momento y luego ya a participar en la creación de una exposición que ha estado danzando por Alemania hasta ahora. Y la semana pasada la presentamos también en Bruselas. Así que Ah, qué bueno, qué bueno. muchos parlamentarios europeos saben lo que también ahora es un dientes de sable, ¿no? Qué estupendo. Sí. Y la segunda cosa que quería preguntar, que me ha encantado, la capacidad del permafrost, ¿no? Que no solamente darte el color y la posibilidad de muchas más cosas. No sé si el artículo dice algo sobre los análisis genéticos, porque es la mejor preservación posible. ¿Se sabe algo de la genética o no se sabe todo? No, y hay un comentario, digamos, informal del equipo que decían que al fin y al cabo, dado que la genética de Homotherium era conocida por análisis de fósiles, pues que tampoco era como tan prioritario, ¿no? Cosa que a mí me dejó totalmente a cuadros. A veces se pregunta a uno si en todo momento todas las momias se las trata como fuentes de ADN, o si en ejemplares que se consideran más espectaculares se puede romper la cadena del frío y estas cosas, y hasta qué punto a día de hoy esa momia está en condiciones de dar todo lo que pudo dar genéticamente, ¿no? Son interrogantes. Me consta que se está estudiando. O sea, no me consta que se esté estudiando la genética, pero me consta que se está estudiando el ejemplar, porque lo que se ha publicado es solamente una cosa muy preliminar. Entonces esperaremos con impaciencia, ¿no? Desde luego, lo lógico sería que se le estrujara el ADN hasta no dejar una molécula, ¿no? Sí. Hola, sí. Muchas gracias por la charla, siempre es enriquecedor escucharte aprender de ti. Gracias. Y aunque la charla ha sido sobre félidos, quería al ver las posiciones de otra pregunta sobre barbulofélidos, y es sobre la reconstrucción del tejido oral en base a la proyección ventral del dentario, los mandíbulas flanges, si se verían cubiertos o no, y si habría alguna indicación en base a cómo la punta del camino sobrepasa esa síntesis o en base a qué podría reconstruirse.
Sí, 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 sí. Una vez más, es una cosa que habría que determinarla caso por caso, porque es posible que algunos barburofélidos, para los que no estáis muy en, en el núcleo, barburofélidos son una familia completamente distinta de los félidos, pero que de manera convergente evolucionó las mismas adaptaciones. También desarrollaron dientes de sable y todo el aparato de adaptaciones anatómicas para usarlos, para matar a sus presas con esos dientes de sable. Y en general, en los ninrábidos y en los barburofélidos en concreto, es bastante uniforme el hecho de que los caninos están acompañados de una funda de hueso en la mandíbula, que hasta donde uno puede ver, en general, tienen longitud equivalente. En algún fósil, como el Barburophelys friki, el tipo, que es el más exagerado, con unos dientes así, parecería que los caninos sobrepasan la sínfisis, pero el canino original estaba roto, se ha pegado con escayola, y otros fósiles parecen indicar, fósiles inéditos, parecen indicar que el canino estaría en la misma longitud que la sínfisis. Si el canino está en la misma longitud que la funda, eso es compatible con caninos ocultos porque no la taladraría. Porque el problema es que si tienes una funda de piel y tienes un canino que sobresale 3 centímetros, pues te estás pinchando cada vez que cierras la boca. Eso es lo que podría haber ocurrido con Megantherion. A medida que evolucionaba hacia Smilodon, los caninos quedaron por fuera porque la sínfisis iba reduciéndose. Hace falta cráneos perfectamente conservados, tridimensionales y con su mandíbula, porque no vale la mandíbula de otro ejemplar que puede tener la sínfisis más corta porque es que era más pequeño. Entonces, para mí es una avenida de estudio que está ahí con un letrero de por aquí, ¿no? Hay que buscarlo, hay que buscar esos fósiles, hay que acceder a ellos y revisar las reconstrucciones de los... Yo ahora mismo, como total, equivocarse pues es humano y rectificar es de sabios. Yo ahora diría que los ninrábidos y los barburofélidos tendrían los caninos ocultos. Pero hay que estudiar en detalle. Los fósiles tienen la respuesta. Yo lo veo así. Gracias. ¿A ti? Hola, me llamo Iván. Hola, Iván. La presentación está muy interesante y quiero preguntar si el Thylacosaurus tenía los dientes por fuera o los tenía por dentro. Pues está en línea, muy buena pregunta con la que ha hecho Marco ahora, y por las mismas razones yo pienso que estarían por dentro, porque la sínfisis mandibular es larguísima, o sea, es como una funda para un cuchillo. Hay que tener en cuenta que los caninos de Thylacosmilus eran de crecimiento continuo, pero también hay indicaciones de que a lo largo del crecimiento del individuo también la sínfisis iba creciendo. Entonces, tiene un hocico estrecho y parece ser que en los ejemplares conocidos no quedaría espacio para el labio por dentro del canino. Entonces, una vez más, habría que estudiar los fósiles, porque estas cosas yo os las cuento aquí pues porque estamos en familia, ¿no? En confianza. Pero pues a mí, por ejemplo, en las redes sociales pues a veces me han preguntado, pero entonces ¿no cree que estos bichos tendrían el canino así o asá? Y a mí me gusta estudiar las cosas en mucho detalle, publicarlas en una publicación científica revisada, y a partir de ahí digo, esta es mi reconstrucción. No obstante, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en esta exposición está Thylacosmilus. Si subes a la exposición, verás uno de los dibujos de Thylacosmilus está con la boca cerrada.
y el colmillo lo he puesto por dentro. Me he arriesgado, pero es que algo hay que hacer. Si lo pongo por fuera también me arriesgo, ¿no? Yo creo que iban por dentro. ¿A ti? Muchas gracias a todos.